Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar. Ah, bailadita. Me llama siempre que besarme. Perdón, pensé que estaba en la uni. Perdón, disculpen. ¿Cómo están, chicos? Buenas. Disculpen un poco la demora, estaba en otro saloncito. Estábamos ahí, ¿no? Celebrando un poquito. Estaban agasajando por el Día del Maestro. Buenos días, buenas tardes. Feliz día para mí. Feliz día, muchachos. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Se les quiere. Feliz día, jóvenes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estoy leyendo todos los comentarios de felicitaciones por el día. Bien, jovencitos, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy, 6 de julio del año 2023, ¿no? Día del maestro, día del profesor, día de aquel que te enseña con mucho amor y cariño, ¿correcto? Para que seas una persona de bien en un buen futuro. Así que vamos a dar inicio, jovencitos, a nuestro tema. Hoy, todos tienen su material a la mano. ¿Sí? ¿Todos tienen su material a la mano? Ya. Hay una pequeña corrección, jóvenes, con respecto a ese material. Ya, lo que pasa es que ha habido un pequeño error a la hora de imprimir. Ya, y el tema de la semana 1 corresponde al tema de la semana 2 y el tema de la semana 2 corresponde al tema de la semana 3. Estamos en la semana 11, ¿es correcto? ¿Estamos en la semana 11 o 13? Recordemos que la semana 11 fue reforzamiento. Esa fue la 12, dices. Perdón, discúlpame. Ya, entonces vamos a mandar la copia para poder hacer la parte teórica del tema que nos corresponde esta semana, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a descargarlo aquí. Muy bien. Listo. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, muchachos, con
el tema del día de hoy. Voy a hacer la presentación respectiva de las diapositivas, ¿sí? Que vamos, ya, claro, semana 13, tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Ya? Tienes todita la razón. Semana número 13, jóvenes, tema potencial eléctrico. Tema potencial eléctrico, jóvenes. ¿Cómo vamos con las expectativas del examen de noviembre? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo vamos con las expectativas? ¿Ya? Acá hacemos una corrección, joven, ¿ya? En semana 1. ¿Cómo vamos con las expectativas, muchachos, para el examen de noviembre? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a poner acá el nombre mejor del tema que nos corresponde, ¿ya? Que sería potencial eléctrico. Potencial eléctrico, ¿ya? Eso es lo que nos corresponde, muchachos, el día de hoy. ¿Ya? Eso es lo que nos corresponde el día de hoy. Potencial eléctrico. Muy bien. Vamos entonces a colocar como título, antes de pasar al tema de potencial eléctrico, muchachos, bueno, hay que hacer hincapié, jóvenes, ¿sí? Hay que hacer hincapié, jovencitos, de que estamos viendo ya los temas que vienen con mayor frecuencia. Exacto, mi estimada Yanela. El tema de electrodinámica va a ser el día lunes, ¿ya? El día lunes. Ojo, el simulacro que se nos viene próximamente, jovencitos, va a venir hasta el tema de la semana 11, que sería el tema de electrostática, ¿sí? Hasta el tema de electrostática, fuerza y campo eléctrico, viene el simulacro del día sábado, creo. Creo que ustedes le toman simulacros también. Ya, va a ser para el día sábado, ¿ya? Muy bien. Uno de los primeros conceptos que debemos considerar, jóvenes, en el tema de potencial eléctrico, ¿sí? Uno de los conceptos más importantes que debemos considerar acá, jovencitos, es lo que nosotros llamamos energía potencial eléctrica. Vamos a ver el concepto de energía potencial eléctrica, muchachos. Vamos a ver el tema, la parte de energía potencial eléctrica. ¿Qué viene a ser para nosotros la energía potencial eléctrica? ¿Qué es para nosotros la energía potencial eléctrica, jóvenes? A ver, vamos a dar el concepto, jovencito, de energía potencial. La energía potencial eléctrica existe. La energía potencial eléctrica existe si hay un objeto cargado en esa posición. O sea, cuando un objeto se coloca en un punto y ese objeto tiene carga, se dice entonces que en ese punto se va a generar una energía potencial. Cuando nosotros nos referimos básicamente, muchachos, a energías potenciales, ¿correcto? A energías potenciales, ¿sí? Nos vamos a referir, muchachos, a la manera como podemos nosotros a conformar o formar un sistema eléctrico, ¿ya? A ver, para que podamos tener más que todo, jovencitos, una idea básica de lo que es
una energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica de una carga situada en cierta posición, básicamente, muchachos, se indica de esta manera. La energía potencial eléctrica de una carga situada en una posición A equivale al trabajo realizado. Esto es lo importante. Equivale al trabajo realizado por una fuerza externa para trasladar dicha carga desde el infinito hasta dicha posición. O dicho de otra manera, el opuesto al trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevarlo hacia el infinito. Jovencitos, entonces cada vez que nosotros hablamos de energía potencial, nos referimos básicamente a la manera como podemos nosotros acercar una carga eléctrica, jóvenes, y conformar un sistema eléctrico. ¿De acuerdo? A ver, más o menos aquí. Con esto lo vas a entender mejor. Acá, por ejemplo, date cuenta de un detalle. Aquí, por ejemplo, date cuenta de un detalle. La carga eléctrica positiva, esta carga eléctrica positiva, la voy a tratar de acercar a la otra carga también positiva. Yo tengo una pregunta, ¿será fácil o será difícil acercarlos? Oye, ¿estás ahí? Oye, despierta. Oye, ¿estás ahí? Repito, tengo una carga Q pequeña, positiva, y tengo una carga Q grandota. Jóvenes, esto que estás viendo acá, esto que estás viendo aquí, esto viene a ser para nosotros la carga fuente. Y esta de acá, jovencitos, viene a ser una carga móvil. ¿Estamos? Entonces yo te pregunto, ¿será fácil o será difícil que se acerquen? Será difícil. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué se siente difícil acercarlas? ¿Por qué voy a sentir yo una dificultad para poder acercar a esas cargas? A ver, vamos. La respuesta está ahí. Porque las mismas cargas se repelen. Exacto. La fuerza eléctrica que ellos experimentan se opone a que ellas se acerquen. Por lo tanto, yo tengo que invertir mayor energía para poder juntarlas y formar un sistema eléctrico. ¿Me entiendes o no? Entonces, cada vez que yo quiera acercar una carga a otra, definitivamente, jovencitos, voy a desarrollar cierto trabajo. Y al tener que desarrollar un trabajo, necesito la capacidad para ello. Y a eso le llamamos energía. Jóvenes, la energía potencial puede aumentar o puede disminuir. La energía potencial eléctrica puede aumentar o puede disminuir, dependiendo de lo que se quiera hacer con respecto a ellas. Por ejemplo, si yo quiero que se acerquen, voy a tener que invertir mayor trabajo. Si yo quiero que se alejen, yo tengo que invertir menos trabajo. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, podemos nosotros calcular, jovencitos, la energía potencial eléctrica.
Ahora, ¿cómo se calcula, jóvenes, la energía potencial eléctrica? Vamos a indicarlo aquí. Para un sistema de dos cargas, una Q y la otra Q minúscula, se deben encontrar separadas cierta distancia. Entonces, para hablar de la energía potencial, se deben encontrar separadas cierta distancia. Jovencitos, ¿cómo podemos calcular entonces la energía potencial eléctrica? Se va a calcular así. Jovencitos, aquí tenemos la formulita para calcular la energía potencial eléctrica. Ahí tenemos la formulita, jóvenes. Ahí está, muchachos. Ahora, te hago una pregunta. ¿Recuerdas cada uno de estos elementos? ¿Te acuerdas de cada uno de estos elementos? ¿Sí o no? A ver, vamos a colocarlos aquí. Jóvenes, ¿dónde K viene a ser la constante de quién? La constante de Coulomb. K viene a ser la constante de Coulomb, jóvenes. ¿Cuánto me vale la constante de Coulomb? 9. ¿Cuánto me vale la constante de Coulomb? Vamos, ¿te acuerdas? 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. En unidades de Newton. En unidades de Newton. Newton, ¿qué más? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Por Coulomb cuadrado, ¿no? Por Coulomb cuadrado. Eso es, jovencitos, para poder calcular la constante de Coulomb. ¿Sí? Para poder calcular la constante de Coulomb, o obtener el valor de la constante de Coulomb. Jóvenes, R, me va a representar, jóvenes, R minúscula. R minúscula me va a representar, jovencitos, la distancia entre las cargas. ¿Sí? Me va a representar la distancia entre las cargas. La unidad en la que se mide, jóvenes, la unidad en la que se mide, la unidad de medida va a ser el joule. La unidad en la que se mide, jóvenes, la energía va a ser el joule. Y cada vez que nosotros trabajemos esta formulita, ¿te acuerdas que se parece a una que ya hemos visto? ¿Te acuerdas que esta formulita se parece a algo que ya hemos visto? Claro, a la ley de Coulomb, ¿o no? ¿Sí? Ojo. Ojo. Las cargas en la formulita de la energía se reemplazan con todo y su signo. Con todo y su signo. Ojo. Cuando nosotros aplicamos la formulita de la energía, se reemplazan con todo y su signo. Con todo y su signo, muchachos. ¿Ya? Con todo y su signo. Con todo y su signo.
Muy bien. Ahí está, jovencito, la energía potencial eléctrica. Esa es la definición de energía potencial. Jovencito, para un sistema de cargas, la energía potencial eléctrica va a ser una suma de energías potenciales. Justamente, muchachos, para poder tener una idea ya un poquito más centrada en el caso de la energía potencial, vamos a desarrollar, jóvenes, algunos problemitas ya de tu material de clase, ¿ya? A ver, aquí, jovencitos, por ejemplo, para poder finalizar esta parte, justamente quería aprovechar para colocar algo más. Una propiedad interesante. Una propiedad interesante. Mira acá esto. Para lo que sería el potencial eléctrico y la energía potencial, mira, vamos a tomar en cuenta, muchachos, esta observación. Mira, el sistema, cuando tienes una carga fuente y una carga pequeña, el sistema adquiere una energía potencial eléctrica que está dado por esta expresión. Si tú duplicas una de las cargas, la energía potencial se duplica. Si tú triplicas la carga, la energía potencial se triplica. Existe una relación constante entre la energía y la carga que mueves. Esa relación de energía y la carga que tú mueves va a mantenerse constante. Y a esa relación, muchachos, se le va a llamar potencial eléctrico. Si yo aumento o duplica la carga, se duplica la energía potencial. Si tú triplicas la carga, se triplica la energía potencial. Eso significa que la relación entre la energía y la carga se va a mantener constante. ¿Estamos? Muy bien. Para poder tener una idea, muchachos, vamos a resolver el problema número 8 de tu material de clase. Vamos a resolver el problemita número 8 de tu material de clase, ¿sí? Ahí tienes la primera diapositiva. Muy bien. Ahora sí, pasamos acá. Tenemos un ejercicio de práctica. Dice, mira, la figura muestra tres cargas cercanas, ¿correcto? Tres cargas eléctricas cercanas, cuyas cargas son 2 microcoulomb más 1 microcoulomb, o sea, esta es negativa, esta es positiva y esta de acá es negativa. Determine la energía potencial eléctrica total del sistema. La energía potencial eléctrica total del sistema. Jovencitos. Ahí está, la energía potencial eléctrica del sistema. Pregunta, ¿te das cuenta que aquí 3, 4, me falta una distancia acá? ¿Cuánto sería esta distancia, muchachos? 5. Jóvenes, la energía potencial eléctrica del sistema va a ser una suma de energías potenciales eléctricas entre la carga 1 y la carga 2, más la energía potencial eléctrica de 2 con 3.
y la energía potencial eléctrica de 1,3. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es sumar las energías potenciales para cada par de cargas. Jóvenes, recuerden, ¿cómo se calcula la energía potencial eléctrica? Constante, producto de cargas sobre la distancia. Jovencitos, vamos a reemplazar estos datos. La energía potencial eléctrica del sistema, ¿a qué va a ser igual? A ver, primero agarras 1,2. Constante, carga 1, carga 2 sobre su distancia. Más, agarras 2,3. Constante, carga 2, carga 3 sobre su distancia. Más, agarra 1,3. Constante, carga 1, carga 3 sobre su distancia. ¿Listo? Jovencitos, vamos a reemplazar cada uno de ellos. Vamos. Para la primera, ¿cómo sería, muchachos, para la primera? Sería así, ¿no? Constante Coulomb, 9 por 10 a la 9. La carga 1 es menos 2 por 10 a la menos 6. Se reemplaza con todo insigno. La carga 2 sería 1 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia entre ellos, muchachos? La distancia entre ellos sería 3. Jóvenes, más. A ver, vamos. Reemplaza. Ahora vamos, sería así. 9 por 10 a la 9. La carga 2 va a ser de 1 por 10 a la menos 6. La carga 3 menos 8 por 10 a la menos 6. La distancia entre 2 y 3. Entre 2 y 3. 4. Más. Vamos para el tercero. Sería así, ¿no? 9 por 10 a la 9. La carga 1. Menos 2 por 10 a la menos 6. La carga 3. La carga 3 va a ser menos 8 por 10 a la menos 6. Jovencitos, sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 5. Muchachos, hay que hacer todas las operaciones respectivas. Hay que hacer todas las operaciones respectivas, muchachos. ¿Cuánto sale, por ejemplo, esto de acá? ¿Cuánto saldría eso, jóvenes? A ver, esto me va a salir 6 por 10 a la menos 3. A ver, vamos. Hagan los cálculos. A ver, jovencitos. Luego, vamos a verlo por acá, ¿ya? Luego, la energía potencial eléctrica del sistema te va a salir así. A ver, acá te va a salir 3 por 2 son 6, menos 6 por 10 a la menos 3. Más por menos menos. ¿Cuánto saldría, jovencito, la segunda? La segunda te va a salir menos 18 por 10 a la menos 3. Y el otro te va a salir, jóvenes,
te va a salir 28,8. 28,8 más 28,8 por 10 a la menos 3, ¿no? Listo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la energía potencial eléctrica? A ver, ¿cuánto te saldría esa sumatoria, muchachos? Te va a salir 48 por 10 a la menos 4, lo cual implica, jóvenes, 4,8 milijoules. Muy bien, ¿se entendió ese problema, jóvenes? El problema número 8. ¿Sí? Muy bien. Listo, perfecto, perfecto. A ver, hay otro problema parecido. Hay otro problema parecido. Hay otro problema parecido, ¿ya? Pero obviamente, muchachos, eso ya lo podríamos manejar en otra situación. ¿O quieres que te lo planteemos? A ver. A ver, vamos a ver. No, creo que. Ajá. Bueno, es prácticamente lo mismo. A ver, este problemita está interesante. A ver, vamos a ver por acá. Te lo voy a plantear acá. Ya queda para ustedes. 3 cargas puntuales iguales. Iguales se han colocado en los vértices de un triángulo rectángulo, según se muestra la figura. Mira, ahí están los vértices del triángulo rectángulo, hay que cerrarlo nada más. Obtenga la energía potencial eléctrica, ¿no? A ver, ¿no? Prácticamente es igualito, ¿no? Que el caso anterior, ¿no? ¿Sí? A ver, léelo. ¿Te das cuenta que es prácticamente lo mismo? Muy bien, esto te lo voy a dejar para ti, ¿ya? Te lo voy a dejar para ti para que lo resuelvas al final, ¿ya? ¿Ya? Eso te lo voy a poner al final. ¿Ya? A ver, vamos a ir revisando entonces. Ya está. Y ahora sí, entramos, jovencitos, al tema, ya porque hemos visto energía potencial. Ya ahora vamos a entrar, jovencitos, a lo que sería para nosotros el potencial eléctrico.
potencial eléctrico. A ver, ¿qué es el potencial eléctrico, jóvenes? ¿Qué entendemos nosotros como potencial eléctrico? ¿Qué es el potencial eléctrico? A ver, ¿quién me dice qué es el potencial eléctrico? ¿Cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico, muchachos, se define básicamente, jóvenes, de la siguiente manera. Es también considerado como el trabajo eléctrico desarrollado para un punto en el cual moveremos a una carga eléctrica, ¿no? Hacia un punto de referencia. Llamaremos, como te vuelvo a repetir, potencial eléctrico, ¿sí? Al trabajo que se realiza por unidad de carga para mover esa carga dentro de un campo eléctrico o desde fuera de un campo eléctrico hacia un punto de referencia. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de potencial eléctrico, nos vamos a referir básicamente a ello, ¿no? Entonces, para que podamos entender los jovencitos, ¿sí? Al concepto de potencial eléctrico, lo que vamos a hacer es trasladar una carga eléctrica desde lo más lejano posible y moverla hacia el campo eléctrico. ¿Estamos? Hacia un campo eléctrico, básicamente, muchachos, para poder de alguna forma medir ese trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, este casito, mira. Acá tenemos un campo eléctrico. ¿Estamos? Ahí tenemos un campo eléctrico generado por una carga positiva. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo que se quiere, jovencitos, es, de alguna manera, muchachos, calcular el potencial o definirlo, ¿no? Acá tenemos una carga eléctrica, Q, vamos a llamarle así. La carga Q. Q, donde Q viene a ser la carga fuente. Carga fuente. Ahora, desde un punto muy lejano, llamado el infinito, desde un punto muy lejano, jóvenes, al cual vamos a llamar el infinito, lo que vamos a hacer es trasladar o traer una carga eléctrica hasta aquí, hacia un punto P. Ese punto P se va a encontrar a cierta distancia de esa carga fuente. Y Q sub 0 viene a ser la carga móvil que vamos a trasladar. Obviamente, quien hace ese trabajo, muchachos, va a ser un agente externo. Entonces, como vuelvo a indicar, muchachones, el potencial eléctrico lo vamos a definir a partir, jovencitos, del trabajo que se desarrolla para trasladar una carga eléctrica desde cierta posición llamada infinito y colocarla cerca a la carga fuente. Jóvenes, entonces, el término llamado potencial eléctrico, se define así. Se indica así: trabajo realizado por ¿quién?
por el agente externo desde el infinito hacia P sobre la carga que mueves. Esto, muchachos, viene a ser, ¿no?, la definición de potencial eléctrico. Definición. ¿Estamos? Ahora, este de acá, jovencitos, W, agente, infinito hacia P. Jovencitos, ¿qué quiere decir esto? Esto me indica el trabajo realizado, es el trabajo realizado por el agente externo desde el infinito hasta P. Ahí está. Eso es lo que me representa, muchachos, la expresión de arriba. Y Q sub 0, ¿qué cosa viene a ser, jóvenes? Q sub 0 viene a ser la carga móvil. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las unidades? Las unidad de medida del potencial eléctrico. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Jovencitos, la unidad de medida en el sistema internacional se va a indicar de esta manera. Volt. Jóvenes, un volt equivale a un joule por coulomb. Un volt equivale a un joule por coulomb. Vamos a escribir acá así, joule por coulomb. Así se lea. Se lee, mejor voy a escribir acá. Se lee joule por coulomb. ¿Estamos? Joule por coulomb me va a representar la unidad de medida llamada volt. Jovencitos, tener cuidado acá con respecto a Q sub 0. Q sub 0 se reemplaza con todo y su signo. Se reemplaza con su signo. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esa partecita. ¿Sí? Y bueno, eso es la definición de lo que tenemos para nosotros como potencial eléctrico. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? A ver, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí está la definición, jóvenes, de lo que llamamos nosotros potencial eléctrico. Ahora, obviamente, jovencitos, cada vez que nosotros hablemos de potenciales eléctricos, recuerda que la unidad de medida siempre vamos a indicarla como la unidad llamada volt. ¿De acuerdo? La unidad de medida para nosotros va a ser el volt. Perfecto, vámonos a la siguiente, jovencitos. Vamos a indicarlo de esta manera. Los casos que vamos a trabajar, ¿no? Potencial eléctrico de una partícula puntual con carga. ¿Sí? Potencial eléctrico de una partícula puntual con carga.
Imaginemos a una partícula cargada eléctricamente, ¿sí? Que va a tener, de alguna manera, muchachitos, carga eléctrica. Esa partícula con carga eléctrica va a generar cierto potencial a una determinada distancia de ella. ¿Estamos? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, toda partícula cargada eléctricamente, jovencitos, a cierta distancia de ella va a generar un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico, muchachos, ¿ya? Ese potencial eléctrico se puede calcular, ¿ya? Tomando en consideración lo siguiente. A ver. Bueno, vamos a indicarlo, a ver, de esta manera. A ver, vamos a ver por acá. Más de estas cositas. Necesito, ya, otra vez la misma figura, ¿ya? Otra vez la misma figurita. Vamos a indicarlo así, ¿ya? De una vez lo vamos a hacer para no perder mucho el tiempo escribiendo, ¿sí? ¿Ya? Ya que tenemos que desarrollar problemas, ejercicios, ¿ya? A ver, ya, ahí está la misma figurita que acabamos de ver hace ratito, ¿ya? Sí, ahí está la misma figurita, vamos a cortarlo un poquito acá. Cortarlo un poquito acá, listo. Ya está, muchachones. Ahí está. Entonces tenemos una carga eléctrica puntual y sabemos que a su alrededor se va a generar un campo eléctrico. Y lo que yo voy a medir, jovencitos, es que a cierta distancia de esa carga puntual vamos a calcular el potencial eléctrico. Muy bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la carga. Recuerda que esta es la carga fuente. Y a cierta distancia de ella, ¿ya? A cierta distancia de ella, carga fuente, a cierta distancia de ella en un punto P, vamos a calcular su potencial eléctrico. Vamos a calcular su potencial eléctrico. Para ello necesito conocer la distancia. Entonces, recuerda, Q me representa la carga fuente. Me representa la carga fuente. D me representa qué cosa, muchachos? La distancia. Jóvenes, la carga fuente debe estar medida en coulomb, la distancia debe estar en metros, por lo tanto yo puedo calcular el potencial eléctrico de la siguiente manera. Constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. A ver, vamos de nuevo. Sería la constante de Coulomb por la carga fuente sobre la distancia. ¿De acuerdo? Listo. La unidad, ya sabes, la unidad de medida en el sistema internacional sigue siendo ¿quién, muchachos? El volt. ¿De acuerdo? La unidad de medida en el sistema internacional sigue siendo el volt. Ahora, observaciones. La primera observación, jóvenes, va a ser la siguiente. Si la carga Q es positiva, su potencial eléctrico va a ser positivo. Si la carga Q es negativa, su potencial va a ser negativo. ¿De acuerdo? O sea, aquí no vamos a distinguir si son posición nega tomándole valor absoluto, no. Tienes que tomar en cuenta esta relación. Observación número 2.
Jovencitos, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una sola carga fuente y ubicamos a su alrededor dos puntos? Por ejemplo, el punto A, por ejemplo, el punto B. Distancia de A, distancia de B. Por aquí, muchachos, potencial de A, potencial de B. Jóvenes, acá se debe cumplir una relación importantísima entre ellas. Si la carga fuente se mantiene constante, jovencitos, el potencial eléctrico es inversamente proporcional con la distancia. Son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Potencial de A, distancia de A, potencial de B, distancia de B. ¿Ya? Es algo que ustedes deben recordar siempre. ¿Ya? Entonces, el potencial de A por su distancia es igual al potencial de B también por su distancia. Muy bien, muchachos. Bien, jovencitos. Uy, qué rico. Uy, ay, ay. ¿Invita? Bueno, si se pudiera lo haría, pero vamos en virtual. Así que caballero nomás. Caballero nomás, chicos. A ver. Bueno. Invita P. Delivery. Ah, ya. Bueno, puede ser. Ya está, muchachos. Entonces, ahí tenemos lo que sería el potencial eléctrico de una carga puntual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, para terminar esta parte de acá, jovencitos, vamos a indicarle de la siguiente manera. Trabajo realizado dentro del campo eléctrico. Jóvenes, vamos a analizar la situación en la cual nosotros vamos a mover a una partícula dentro de lo que sería el campo eléctrico. ¿Sí? Para ello, muchachos, a ver. Ajá. A ver, vamos a buscar un dibujo interesante para poder explicar lo que sería el trabajo, ¿no? No, no hay. Ya, no importa, muchachos. Vamos a tener que seguir utilizando. Vamos a tener que seguir utilizando la misma expresión, o perdón, la misma figurita que ya habíamos planteado, ¿ya? Sí, a ver, vamos a indicarla entonces acá. Ah, ya. Imaginemos, jóvenes, que ahora vamos a mover a una partícula dentro de lo que sería un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un campo eléctrico
y vamos a mover una partícula dentro de ese campo eléctrico. ¿Ya? Vamos a ir moviendo... sí. Vamos a mover, jovencitos, entonces. A ver, un ratito, déjame ver. No, creo que no. Creo que no. Vamos a tener que dibujarlo. ¿Ya? Vamos a tener que dibujarlo. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Concéntrate, mira. Acá tenemos líneas de campo eléctrico. Son las líneas de fuerza. Líneas de fuerza diseñadas por Malcolm Faraday para poder representar el campo eléctrico. ¿Estamos? Esto me representa un campo eléctrico. ¿Estamos? Ahora, lo que yo voy a hacer es trazar unas superficies perpendiculares a esas líneas. Esto que estás observando aquí, jóvenes, esta de acá, estas dos de acá, van a ser para nosotros superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Ahora, esas superficies equipotenciales, muchachos, van a tener cierto potencial eléctrico. De tal manera, jóvenes, que cada punto dentro de ese campo, o dentro, perdón, de esa superficie, van a tener los mismos potenciales. Y mi objetivo, chicos, es mover a una carga eléctrica. Vamos a mover a una carga eléctrica, jóvenes, del punto A hacia el punto B. Obviamente, muchachos, esa carga eléctrica no se va a mover por sí sola. Aquí aparecen dos fuerzas. Una va a ser producto de ¿quién? Del mismo campo. Se le llama fuerza de campo. Y la otra va a ser por medio de ¿qué? De un agente externo. Entonces, date cuenta que nosotros, para mover una carga dentro del campo, vamos a desarrollar un trabajo. Jovencitos, aquí una primera observación. En un campo eléctrico, el potencial disminuye en la dirección del campo. Esto que implica que el potencial de A va a ser mayor al potencial de B. ¿Sí? Potencial de A va a ser mayor al potencial de B. Eso es lo que implica, muchachos. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros queramos tomar en cuenta eso antes de calcular el trabajo, ¿sí? Ahora, luego, a tomar en cuenta lo siguiente. Si el trabajo lo realiza el campo, si el trabajo lo realiza el campo, ese trabajo de campo desde A hacia B va a ser la carga móvil, potencial de A menos potencial de B.
Claro, siempre y cuando, jovencitos, el trabajo sea desarrollado por el campo eléctrico. Pero si el trabajo desarrollado fuese hecho por el agente externo, a ver, si el trabajo lo realiza el agente externo, dicho trabajo de agente externo de A hacia B va a ser la carga móvil potencial de B menos potencial de A. Entonces te das cuenta, ¿sí? Te das cuenta, muchachos, cómo es que se va a desarrollar el trabajo dentro del campo eléctrico, ya sea por mismo campo o ya sea por quizás un agente externo. ¿Sí? Muy bien. Observación. Para un campo eléctrico uniforme. Jovencitos, para el caso de un campo eléctrico uniforme, para el caso de un campo eléctrico uniforme, por ejemplo, en este caso, ahí está, tenemos un campo eléctrico uniforme y, por ejemplo, aquí observamos dos superficies equipotenciales, A y B, de tal manera que A y B estén separadas cierta distancia. Voy a colocar el punto A, voy a colocar aquí el punto B. Jovencitos, hay una relación entre el campo eléctrico y, a ver, ahí está Ariana. Ahí está. Avísame para pasar. Ya está. Jovencitos, en el caso, jóvenes, de un campo eléctrico uniforme, por ejemplo, acá se sigue cumpliendo que el potencial de A sigue siendo mayor que de B, disminuye la dirección del campo. Y dos, que la diferencia de potenciales va a ser igual a la intensidad de campo por la distancia. La diferencia de potenciales va a ser igual al campo por la distancia. ¿Estamos? Pero ojo piojo, eso solo se cumple si el campo eléctrico, ¿cómo es? Uniforme. ¿Eh? Solo si el campo eléctrico es uniforme. Muy bien. Pasamos a los problemas de clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Ya. A ver. Ahí está. Ya.
Vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. En la figura se muestran las líneas de fuerza, la línea de fuerza y la línea de campo eléctrico asociadas a las superficies equipotenciales de una partícula aislada. Indique la relación correcta respecto a la magnitud del potencial en los puntos que se indican. Jovencitos, aquí se supone que está la carga eléctrica. Aquí se supone que está la carga eléctrica. Como las líneas son salientes, la carga es positiva. Ahora, esto que tú ves acá, como líneas circulares, me representan las superficies equipotenciales. Me representan las superficies equipotenciales. Y escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. Acá, como ya te lo había mencionado, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo. El potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo. Eso significa que mientras más me alejo de la carga, mi potencial disminuye. Entonces, jovencitos, mientras más cerca estoy, mi potencial es mayor. Potencial de 1 va a ser mayor. Potencial de 1 va a ser mayor ¿a quién? Al potencial de 2. Y este de 2 va a ser mayor ¿a quién? Al potencial 5. Entonces, la respuesta correcta sería la letra C. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la respuesta, jóvenes, ¿sí? Para el problema número 1. Mientras más me alejo de la carga positiva, mi potencial disminuye. ¿Estamos? Recuerda que a partir de la definición de potencial, KQ sobre D, si la carga eléctrica es constante, entonces el potencial es inversamente proporcional con la distancia. Mientras más te alejas, menos sería tu potencial eléctrico. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro hasta aquí, jovencitos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 no hay clave. Por si acaso, en la pregunta 2 no hay clave. ¿Ya? No hay clave. Acá no es 18 metros. Acá no es 18 metros. Acá debe ser 18 centímetros. ¿Ya? Acá debe ser 18 centímetros, ¿ya? $18 centímetros. ¿Ya? Y las alternativas deben ser 3, 3, 3, 3, 3. Ya. ¿Cuánto salía? Coma, 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 coma. Ya, ahí está. Listo. Te preguntan, ¿a qué distancia entre las cargas, ojo, falta eso, entre las cargas
¿A qué distancia entre las cargas de la carga Q1 el potencial eléctrico vale 0? Jóvenes, yo quiero averiguar cuánto vale la distancia de la carga 1 al punto donde el potencial eléctrico va a ser 0. En este punto de acá, jóvenes, el potencial eléctrico vale 0. Quiero saber a qué distancia la carga 1 ocurre eso. Jóvenes, el resto sería así. 18 menos X. Voy a averiguar en base a estos datos cuál es la distancia donde el potencial vale 0. Jóvenes, se sabe, cachimbo, que el potencial eléctrico en P va a ser la suma de los potenciales. Primero el de la carga 1 más el de la carga 2. Potencial en P va a ser constante carga 1, su distancia, más constante carga 2 sobre su distancia. Jovencitos, según dato del problema, el potencial en P vale 0. Luego, ya llega lo bueno, acá llega, mira, 0. Factorizamos la constante de Coulomb, carga 1 sobre su distancia, más carga 2 sobre su distancia. La constante se cancela porque todo está igualado a 0. Y acá viene lo bonito, el reemplazo. La carga 1, ¿cuánto te vale, jovencitos? Simplemente Q1. La distancia va a ser X, más la carga 2. Recuerda que la carga 2 es negativa. Va a ser menos 4 veces la carga 1 sobre la distancia 18 menos X. Jovencitos, vamos para acá. 0 a qué es igual a cancelamos carga 1. 1 sobre el X menos 4 veces 18 menos X. Jóvenes, hay que resolver esa ecuación. ¿Cuánto te sale el X, jovencitos? Resolviendo para X. El X me va a salir 3,6 centímetros. Clave correcta, muchachos. La letra B. ¿Ya ves? Ahí está. Esa era la forma de resolver el problema número 2. Toma nota rapidísimo. Dame un segundo, por favor. Dame un par de minutos. Regreso, voy al baño rapidísimo. Anda avanzando con la pregunta número 3. Anda avanzando con la pregunta número 3.
Listo, chicos, ¿continuamos? ¿Sí? Ahora sí, continuamos. Continuamos, muchachones. A ver, vámonos a la pregunta número 3. ¿Cuánto salió la pregunta número 3? A ver, ¿cuánto sale la pregunta número 3? La letra D. La letra D. Dice, calcular el potencial eléctrico asociado por las cargas al punto P. Bueno, recordemos que el potencial eléctrico se calcula para una carga puntual de esta manera, ¿sí? Ahora, cada una de ellas, jóvenes, va a tener su propio potencial. Entonces, acá en el punto P vamos a tener dos potenciales. Potencial en P va a ser el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Con lo cual, jovencitos, haremos el siguiente cálculo. Constante carga sobre su distancia más la constante carga sobre su distancia. Reemplazando los datos, potencial en P, ¿qué sería? La constante 9 por 10 a la 9. La carga 1 va a ser de 4 por 10 a la menos 9 sobre la distancia, que sería 3 más 9 por 10 a la 9. La carga 2 sería menos 5 por 10 a la menos 9 y la distancia sería 6. Potencial en P sería, acá me queda 12 más por menos 9, 5, 6. ¿Cuánto quedaría acá, jovencitos? A ver, ¿cuánto quedaría ahí, jóvenes? 7,5 menos 7,5, ¿no? Por lo tanto, jovencitos, el potencial eléctrico me saldría 4,5 voltios. Clave correcta, la letra D. Clave correcta, la letra D. Muy bien. Problema número 4. Jóvenes, ¿cómo resolveríamos el problema número 4? Dice así. Calcule el trabajo necesario para mover una carga de menos 8 microcoulomb desde la posición A hasta la posición B en presencia de un campo eléctrico creado por la carga Q de 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Jóvenes, la carga Q, mostrada en la figura, va a crear un campo eléctrico y vamos a mover esa carga dentro del campo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mira, hallamos los potenciales en A y B. Jovencitos, vamos a hallar el potencial de A. Constante carga sobre su distancia. La constante 9 por 10 a la 9. La carga fuente 2 por 10 a la menos 8. Su distancia al punto A sería 9, lo cual me da un valor de 20 voltios. ¿No? Se cancela, ¿no? Ya es matemática básica. Ahora, para el potencial de B, constante carga sobre distancia. 9 por 10 a la 9. 2 por 10 a la menos 8 sobre la distancia, 18. Y eso me vale, ¿cuánto, muchachos? 10. Ahora, ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio?
¿Qué es lo que nos piden en el ejercicio? Nos piden el trabajo necesario, pero no te dicen quién hace ese trabajo. Entonces, cuando no te dicen nada, se asume que lo hace el agente externo. Entonces, trabajo del agente externo desde A hacia B va a ser igual a la carga móvil potencial de B menos el potencial de A. La carga móvil va a ser de menos 8 por 10 a la menos 6. Recuerda que todo va con su signo. Potencial de B me salió 10, potencial de A me salió 20. Jóvenes, acá te sale menos 10 por menos 8, te va a salir 8. 80 por 10 a la menos 6 joules. Con lo cual, muchachos, la respuesta correcta vendría a ser 80 microjoules. Clave correcta, la letra B. Bueno, normalmente, mi estimada Angelina, cuando no te dicen nada, se asume el agente externo. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente, problema 5. ¿Cuál es la clave del problema número 5? Muy bien. Vámonos al problema número 5. Calcule el trabajo realizado por un agente externo para llevar una partícula electrizada de carga de 10 coulomb desde la posición A a la posición B a velocidad constante. Entonces yo voy a mover, jóvenes, una carga eléctrica desde el punto A hacia el punto B. Entonces una pregunta aquí, ¿te dicen quién lo hace el trabajo o no? Acá ya te están mencionando quién hace ese trabajo. Te dicen que fue realizado por un agente que externo. O sea, ya te están diciendo quién hace ese trabajo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Al toque me doy cuenta, jovencitos, de lo siguiente. Trabajo del agente externo desde A hacia B, ¿a qué es igual? Carga móvil, potencial de B menos potencial de A. La carga móvil vale 10. Potencial de B vale 40. Potencial de A vale 10. Jóvenes, esto es 10 por 30. ¿Cuánto sería eso, muchachos? 300 joules. Marca la clave correcta, que sería la letra A. Muy bien. Pasamos al problema número 6.
Jóvenes, en el problema número 6, ¿qué tenemos? En la figura se muestra un campo eléctrico uniforme. La diferencia potencial entre A y B vale 80. ¿Cuál es la diferencia potencial entre C y D? Bueno, a ver, vamos a trazar acá las superficies equipotenciales. Potencial de B, potencial de A, de estos puntos, ¿ah? Para estos puntos vamos a tener otra diferencia de potencial de C y de D. Jovencitos, te voy a indicar aquí una propiedad. Propiedad. No, mejor no, porque si no te vas a llenar de propiedades y no vas a razonar. Jóvenes, vamos a analizarlo primero entre A y B. Jóvenes, solamente entre A y B. Potencial de A menos potencial de B va a ser el campo eléctrico por la distancia, en este caso 2D. La diferencia de potencial vale 80. Campo eléctrico 2 veces la distancia. 40 va a ser igual a campo eléctrico por D. Llámale a esto asterisco. Ahora quiero trabajar, jovencitos, entre C y D. Potencial de C menos potencial de D. ¿A qué va a ser igual? Campo eléctrico por la distancia entre ellos. Jóvenes, a mí me piden la diferencia de potencial entre C y D. Entonces acá sería B, D, igual a quién? Campo eléctrico por la distancia. Pero jóvenes, esta expresión ya la hemos visto y vale 40. Por lo tanto, la diferencia potencial entre C y D va a ser de 40 voltios. Clave correcta. La letra A. Problema 7. ¿Cuál es la clave, jóvenes, del problema número 7? A ver, Clara dice que sale la letra D. Clara menciona que sale la letra D. A ver, ¿alguien más? Muy bien. A ver, dice, problema número 7. Se desea llevar una carga
de 2 microcoulombs desde la posición A hacia la posición B. O sea, yo voy a mover una carga de A hacia B. Ahí está, miren. Voy a mover esa carga de A hacia B. ¿Estamos? Determinar el trabajo realizado por el agente externo. Acá ya te están diciendo quién hace ese trabajo. Ahí ya te lo están mencionando, ¿sí? Ya te están mencionando quién hace ese trabajo. Dice, para trasladar la carga Q. La carga 1 vale 2 coulombs. Esta carga de acá vale 2 coulombs. Y la carga de acá vale menos 1 coulomb. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Fácil, mira. La carga 1 crea su potencial en A, como también crea su potencial en B. La carga 2 crea su potencial en A y también crea su potencial en B. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que hallar los potenciales. Entonces, vamos a verlo acá. En A. Potencial de ¿a qué es igual? Sería la suma de potenciales. Potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2, porque son dos cargas que actúan en el punto A. Potencial de A sería constante carga 1 sobre su distancia, constante carga 2 sobre su distancia, y lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. Sería 9 por 10 a la 9. La carga 1 va a ser de 2 coulombs sobre la distancia. La distancia de la carga 1 al punto A vale 6. La otra sería 9 por 10 a la 9. La carga 2 menos 1 sobre la distancia que vale 6 también. Jovencitos, de esa manera podemos hallar el valor del potencial. A ver, ¿cuánto te sale esa sumatoria? Te va a salir, a ver, 1,5 por 10 a la 9 voltios. ¿Estamos? ¿Sí? 1,5 por 10 a la 9 voltios, ¿no? Ese es el valor del potencial en A. ¿Cuánto saldría el de B? A ver, vamos a calcular el de B. A ver, vamos a calcular en B. En B, jovencitos, en el punto B, potencial de B, potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Sería lo mismo, ¿no? Constante carga 1 sobre distancia más constante carga 2 sobre la segunda distancia. Son otras distancias distintas a la anterior. Cada potencial de B sería 9 por 10 a la 9. Carga 1 vale 2. Su distancia, el punto B, va a ser 5 más 9 por 10 a la 9. La carga 2 va a ser de menos 1 sobre la distancia. La distancia va a ser 5. Muchachos, ¿cuánto tendríamos por acá? Tendríamos 1,8 por 10 a la 9 voltios. Jóvenes, me piden calcular el trabajo desarrollado por el agente externo. Calcule el trabajo desarrollado por el agente externo. Jovencitos, trabajo del agente externo desde A hacia B, ¿a qué es igual? Carga móvil, potencial de B menos potencial de A.
trabajo, ¿a qué va a ser igual? La carga móvil va a ser de 2 por 10 a la menos 6. La diferencia de potencial 1,8 menos 1,5 sería 0,3 por 10 a la 9. El trabajo sería 0,6 por 10 al cubo. El trabajo me daría como resultado 600 joules. Clave correcta, muchachos. La letra D. Muy bien. Listo, ¿ves? Así nada más. Pasamos a la pregunta 9. Ah, este es un rocón. Este de acá ya es una rocaza. Sí, esa es una roca. A ver. Vamos a hacer, ¿no? A ver. A ver, dice. La figura muestra un triángulo rectángulo y dos partículas con cargas. La carga 1 no sabemos cuál es su valor, pero el de la carga 2 sí. Es un microcoulomb. El campo eléctrico en el punto P debe ser horizontal y a la derecha. Determina el potencial eléctrico en el punto P. Jóvenes, para lo que sería el campo eléctrico hay que tener bastante cuidado aquí. Recordemos que el campo eléctrico es un vector, por lo tanto tengo que dibujar vectores para representarlos en este punto. Para la carga 2, la carga negativa, su campo eléctrico debe ser entrante. Su campo eléctrico es entrante, E2. A ver, si la carga 2 es negativa, su campo eléctrico es entrante. Si la carga 2, la carga 1 fuese negativa, su campo eléctrico también sería entrante a ella. De ninguna forma, joven, la resultante me va a salir horizontal. Lo único que me queda acá, jóvenes, es deducir que la carga 1 es de positiva. Y con ello, muchachos, te va a salir un vectorcito saliente al punto P. Campo 1. Aplicando la regla del paralelogramo, este vector de acá me estaría representando la resultante. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Por adición de vectores, al toque me doy cuenta, por ejemplo, que el campo eléctrico 1 sería así. El campo eléctrico 2 sería así. Y quien va a cerrar la figura, jóvenes, es la resultante que me indican en el problema. Horizontal a la derecha. Campo 1, campo 2, campo resultante. El ángulo aquí va a ser de 90 grados. Y el ángulo de acá, jovencitos, por paralelas, vendría a ser el ángulo de 30.
Jóvenes, una preguntita. Una preguntita, jovencitos. Hay una relación entre ellos. El campo 1 va a ser el doble del campo 2, ¿no? Por triángulo notable, ¿no? El campo 1 se calcula así, constante, carga 1 sobre su distancia. 2 veces, constante, carga 2, su distancia. Simplificamos las constantes. La carga 1 no la conoces. Su distancia, jóvenes, acá sería 2 metros. 2 metros va a ser igual a 2 veces la carga Q2 menos 1. Pero como está en valor absoluto, recuerda que estamos hablando de campos eléctricos. Estamos hablando de campos eléctricos. Le tomas el valor absoluto. Jóvenes, acá sería carga 2. 1 por 10 a la menos 6. Y la distancia sería de 1 metro cuadrado. Con lo cual, muchachos, uno deduce que el valor absoluto de esa carga debe ser, obligatoriamente, jóvenes, 8 por 10 a la menos 6. Coulomb. Muy bien. Ahora ya tengo el valor de la carga. Puedo hallar ahora sí los potenciales. Bueno. Potencial en P, ¿a qué es igual? Potencial de la carga 1 más potencial de la carga 2. Potencial de P, ¿a qué es igual? Constante carga sobre su distancia. Constante carga sobre su distancia. Muy bien. Vamos a reemplazar, jóvenes. Sería 9 por 10 a la 9. La carga 1, ya la sacamos. Vale 8 por 10 a la menos 6. Y la distancia sería 2. Más 9 por 10 a la 9. La carga 2 menos 1 por 10 a la menos 6. Recuerda que se reemplaza con todo y signo. Y la distancia sería 1 metro. Jóvenes, dame el valor de potencial entonces. Muy bien. A ver, ¿cuánto sale esa operación, muchachos? A ver, me va a salir, no sale 20, sale 27, ¿no? ¿O me equivoco? Claro, mi estimada Angelina. Sale 27 por 10 al cubo voltios. Estamos hablando de 27 kilovoltios. Clave correcta, muchachos. La letra D. ¿No? Que esa vendría a ser la resolución. Muy bien, jovencitos. Llegamos a la parte final de nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? Vamos a guardar la información aquí.
Listo. Muy bien. ¿Quieres los problemas de los ejercicios que faltan? Ya, perfecto. A ver, dame un segundo. Ya, un ratito, un ratito, un ratito. Ya está. Ya, aquí está. Anota por favor las claves. Anota por favor las claves. Ya. A ver, la clave sería, muchachos. A ver, nos quedamos en las 9, ¿no? Ya, la 10, 10 casa, 11 burro, 12 casa, 13 dedo, 14 avión, 15 avión, 16 dedo, 17 burro, 18 avión, 19 dedo y 20 casa. Y 20 casa. Muy bien, jovencitos. Muy bien. Listo, jóvenes. Cuídense, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Pásenla genial. ¿Sí? Cuídense un montón. Nos vemos, chicos.